Dios te bendiga. Soy el pastor Marvin Escobar de la Iglesia Roca Eterna en Puerto Cortés, Honduras, Centroamérica. Y hoy predicaré un tema sobrenatural, muy importante para ti, hermano en la fe, cristiano que me ves en este video. Hoy voy a hablar de cuando el conflicto es grande. Cuando el conflicto es grande. Y tenemos que partir de qué es un conflicto en el mundo espiritual. Un conflicto en el mundo espiritual es una confrontación entre dos fuerzas o más. Pero estamos hablando del reino de las tinieblas y el reino de la luz. Del reino de Satanás y el reino de Dios. Hay una confrontación en el mundo espiritual. Una confrontación de demonios y ángeles caídos contra los ángeles del Padre Todopoderoso. Y esa confrontación trae como consecuencia si tú puedes tener la victoria o no. Si tú puedes vencer o no. Si tú puedes conquistar tu milagro. Si tú puedes vencer esa enfermedad. Si tú puedes vencer la pobreza, la ruina y la miseria. Si tú puedes vencer ese conflicto en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu familia, con tu negocio. Todo depende de la inteligencia que tengas en la guerra espiritual. Y el problema de muchos cristianos que él cree que Jesús, con la muerte en la cruz, ya nosotros no tenemos nada que hacer. Jesús nos dio la victoria en la cruz del Calvario, pero cada cristiano debe pelear su batalla. El apóstol Pablo lo dice en la Biblia. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El conflicto en el mundo espiritual, aunque tú no lo veas con tus ojos naturales, pero si tú eres una persona de oración y de ayuno, tú vas a poder percibir la guerra espiritual. Y con tus ojos espirituales, en visión espiritual, vas a poder ver el conflicto que hay en el mundo espiritual, en los cielos, en la tierra, la guerra de los brujos y demonios contra los ángeles. La guerra de brujos, demonios y ángeles caídos contra los ángeles de Dios. Hay una lucha y tú eres el actor principal de esta guerra. Si tú no te levantas a pelear por lo que tú anhelas y por tus sueños, ¿quién lo va a hacer? Todos podemos orar por ti, pero tú necesitas levantarte y entender qué es este conflicto. Este conflicto es, repito, una confrontación, una lucha, una divergencia en el mundo espiritual. Y si tú no te paras en la brecha, vas a ser derrotado por los demonios, los brujos y las tinieblas. Entonces, amado hermano, es necesario abrir los ojos, ser inteligente y conocer las herramientas que Dios nos da. ¿Qué actitudes debemos de tener nosotros ante el conflicto en la guerra espiritual? Jesús lo dijo en la palabra de Dios. Jesús dijo: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay una violencia en el mundo espiritual, y si tú no eres una persona de carácter, un guerrero, un soldado, no eres una persona que se levanta a pelear de madrugada principalmente en guerra espiritual, que no se levanta en ayuno, que no se levanta en meditar, no se levanta en orar, en leer la Biblia, que no se levanten a hacer guerra, tú vas a ser derrotado, amado hermano. Por eso hay muchos cristianos enfermos, pobres, en conflictos, en divorcios, hijos descarriados, familia endemoniada. ¿Sabes por qué? Porque no entienden lo que es el conflicto. Esta confrontación de las tinieblas con la luz es una confrontación que si tú la llegas a entender y llegas a conocer el ámbito espiritual, vas a tener la victoria en todas las áreas de tu vida. Vamos al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 1 al 3 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos,
En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Repito el versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Mire bien, el profeta Daniel, ellos estaban cautivos por Babilonia, un imperio. Este imperio de Babilonia estaba controlando todo el mundo conocido. Y los judíos estaban cautivos por esta nación debido al pecado que cometieron los hijos de Israel. Jeremías profetizó 70 años de desolación. O sea, que el pueblo de Israel iba a estar 70 años esclavo por Babilonia. Pero Dios le da una visión y una revelación y un sentir al profeta Daniel. Y en el año primero, como dice el versículo 1 del capítulo 9, del rey Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre los caldeos, en el año primero de su reinado, porque en el capítulo 9 ya estaban bajo el reinado de los Medos. Los Medos conquistaron Babilonia. Entonces los medos y los persas, que es el actual Irán, Irak y Afganistán, esas tres naciones, Irán, Irak y Afganistán, formaban el imperio medo-persa, que fue el imperio que siguió después al imperio de Babilonia, donde reinó principalmente Nabucodonosor. Pero este imperio medo-persa tenía también cautivo al pueblo de Israel. ¿Tú has estado cautivo por una enfermedad? ¿Has estado cautivo por problemas económicos, por crisis, por brujería, por hechicería? ¿Has estado cautivo con problemas en tus negocios y empresas? Quiero decirte, es tiempo de tu liberación. Este video no lo estás viendo por casualidad. Tú vas a ser libre. Y te voy a enseñar que en este conflicto tú vas a ganar si obedeces lo que te voy a decir a través de esta palabra. Entonces, versículo 1 del capítulo 9 de Daniel dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, dice el versículo 2, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel, muy inteligente y sabio, se da cuenta en los libros de que el tiempo de la esclavitud de Israel por este imperio medo-persa estaba llegando a su final. Daniel era entendido en los tiempos. La primera herramienta para vencer en el conflicto del reino de Dios y el reino de las tinieblas es conocer los tiempos. ¿Cuándo es tu tiempo? ¿En qué tiempo estás viviendo en el mundo espiritual? ¿Se llegó el tiempo ya de poner tu empresa? ¿Ya se llegó el tiempo, el fin de esa enfermedad? ¿Se llegó el tiempo en que tu familia va a conocer a Cristo? Ese conocimiento de los tiempos es clave en la guerra espiritual, amado hermano que me ves. Y Daniel era entendido. Y él se fijó que el tiempo de las desolaciones de Jerusalén, de Israel, en el imperio medo-persa, había llegado a su final. Estaba llegando a su final. Entonces, Daniel tiene una actitud entendiendo este problema y entendiendo este dilema de lo que es ser cautivo por el pecado, cautivo por las drogas. Tú tienes a tus hijos cautivos en las drogas, en el alcohol, a tu familia cautiva en las drogas y el alcohol, en la brujería, cautivos en muchos pecados, en el adulterio. El tiempo del fin de tu cautiverio está llegando. Pero ¿cuál fue la actitud de Daniel al darse cuenta
y al ser entendido en este tiempo que estaba llegando a su fin, dice el versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicia y ceniza. Lo primero que hizo Daniel, aparte de entender los tiempos, o lo segundo que hizo fue que volvió su rostro a Dios. En los problemas y en los grandes conflictos, no vuelvas tu rostro a los prestamistas, a los doctores, a las clínicas, a los psicólogos. Y no digo que sea malo pedir prestado, aunque la bendición de Dios es que prestemos y no pidamos prestado. Pero tú tienes que volver tu rostro a Dios. Pero la gente vuelve su rostro al brazo de carne en el tiempo del conflicto. Cuando hay una guerra en los aires, nadie te va a ayudar más que el Todopoderoso, que tiene a su disposición ángeles que te van a ayudar a vencer en la guerra espiritual. Nadie más, porque la guerra espiritual no se vence con armas carnales. Las armas de nuestra milicia, dijo Pablo, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de guerra tuyas no están en la carne. Tu problema no se va a solucionar con los bancos, con los prestamistas, con los psicólogos. Tu problema no se va a solucionar con nada que no sea el mundo espiritual. Dios obrando a favor tuya con sus ángeles en una guerra donde vas a tener la victoria. Si tú te vuelves tu rostro a Dios, el rostro no lo vuelvas al brazo de carne, a la ayuda humana. Vuelve tu rostro a Dios. Esto no se solventa con abogados, no se solventa, y no es malo usar las herramientas humanas, pero esas herramientas no te ayudan cuando el conflicto es espiritual. ¿Estás entendiendo? Segundo que hizo Daniel fue volver su rostro al Señor, buscándole en oración y ruego. En oración y ruego. Ruégale a Dios, no le ruegues a los hombres. Cuando el conflicto es grande, tienes que rogarle al Padre, tienes que humillarte. 2, 3, 4 horas de oración en la madrugada. Humíllate para que Dios te dé la victoria sobre las tinieblas. Volví mi rostro a Dios, dice el versículo 3, buscándole en oración y ruego, en ayuno. Oración y ruego y en ayuno. Y esto es una de las cosas que la gente ya no hace hoy. Ya la gente no ayuna. La gente no puede pasar de un día de ayuno. Hay conflictos que cuando son grandes hay que ayunar 7 días, 12 días, entregando o sin entregar. Pero tienes que ayunar, si es posible, hasta 21 días. Hay personas que cuando el conflicto es grande, ayunan 40 días entregando en la tarde, a las 6, 5 de la tarde. Solo comen una vez. Y esa es la actitud de una persona que quiere vencer cuando el conflicto es grande. Cuando el conflicto es grande necesitas armas grandes. Necesitas meterte de cabeza en la guerra espiritual, ser un valiente, no sentarte a llorar, no deprimirte, no sentarte ahí a esperar a ver qué pasa. No, tú tienes que provocar el cielo. Tienes que provocar el cielo, gloria a Dios. Entonces, en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Cuando hablo de silicio y ceniza es que esta gente se acostaba en el piso, dejaba las comodidades de su cama para acostarse en el piso a buscar a Dios en una actitud simbólica. En Daniel capítulo 9, versículo 20 al 22, viene la consecuencia de esta sabiduría de Daniel, de su oración y ayuno y ruego. ¿Qué sigue? En Daniel 9, 20 al 22 dice la Biblia, aún estaba hablando y orando. Lo otro que hizo Daniel es confesar el pecado de su pueblo Israel. Dice el versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza,
vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Quiero que se concentre en este video, por favor. Dice Daniel 9, 20 al 21. Yo estaba hablando y orando, dice Daniel, y estaba haciendo algo muy importante, confesando mi pecado. Porque una de las cosas cuando el conflicto es grande, tienes que analizar si no hay un pecado en tu vida que tú no te estás dando cuenta. David dijo: líbrame de mis pecados, líbrame de mis errores, líbrame de los que me son ocultos. Hay pecados ocultos en ti que solo el Espíritu Santo los puede revelar. Entonces Daniel, confesando, dice: mi pecado y el pecado de mi pueblo. Tú debes confesar tu pecado, el pecado de tu ciudad, de tu país, el pecado de tu familia. Confiésalo en la guerra espiritual. Y dice: derramaba mi ruego. Volvemos a esta palabra importante. El ruego, rogarle a Dios. ¿Con qué carácter, con qué deseo, con qué vehemencia le estás orando a Dios? ¿Estás orando a Dios apáticamente? Tú tienes que rogarle a Dios que por favor, en el nombre de Jesús, te ayude. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Daniel sabía que había un conflicto en Jerusalén, en el mundo espiritual, en los cielos. Porque el conflicto es en el mundo espiritual, tú no lo estás viendo. Ahora, si tú eres de oración y ayuno y eres espiritual, tú vas a ver la guerra espiritual. Tú vas a sentir la presión satánica, vas a empezar a ver el mover de los brujos y satanistas, de los ángeles caídos, de los demonios, porque tú eres sabio, tienes discernimiento en la guerra espiritual. Entonces dice el versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, ¿quién es Gabriel? Un ángel. Cuando el varón Gabriel, que es el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Cuando tú empiezas a orar, ¿qué va a pasar? Que ángeles van a empezar a descender. Pero yo no los miro. Bueno, si tú no los miras, no importa. Tú sabes que ellos vienen. Pero habemos muchos en el mundo espiritual que podemos ver en visión ángeles. Hay muchos que en sueños pueden ver ángeles. Cuando tú te humillas y el conflicto es grande y oras y ayunas y vigilas de madrugada, van a empezar a descender ángeles poderosos para ayudarte en la guerra espiritual. Este clamor del profeta Daniel hizo que el ángel Gabriel descendiera y visitara a Daniel. Pero ¿qué pasó? ¿A qué venía este ángel Gabriel? El ángel Gabriel, dice el versículo 22, dice Daniel, y me hizo entender y habló conmigo. Lo primero que hacen estos ángeles, porque hay ángeles de guerra, hay ángeles mensajeros, hay todo tipo de criaturas en el mundo espiritual, pero este ángel Gabriel le hizo entender. En la guerra espiritual, cuando tú empiezas a orar y ayunar, llega un momento donde Dios te hace entender, te da entendimiento de cómo pelear tu guerra. Hay gente que empieza orando 3, 4 días, una semana por un conflicto, pero a la semana se da por vencido. Y tal vez Dios quiere mandar sus ángeles para darte entendimiento, para darte sabiduría. Porque hay voces, a veces el Espíritu Santo te habla, a veces te hablan los demonios y a veces te hablan los ángeles a tu espíritu. Si tú no lo crees, pues es tu problema. Pero el ángel Gabriel le hizo entender. Y lo que muchos no saben y no tienen en el conflicto, en la confrontación de la guerra espiritual, lo que muchos no tienen es entendimiento, no saben qué hacer. No saben qué estrategias utilizar para vencer. Y me hizo entender, dice el versículo 22, y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Aquí hay algo importante. 2 cosas le dio el ángel a Daniel, sabiduría y entendimiento.
Ahora, te pregunto, ¿tú tienes sabiduría y entendimiento en la guerra espiritual? ¿Tú sabes cómo pelearla? ¿Tú sabes por dónde te está atacando el diablo? ¿Tú sabes qué estrategias usar para lograr tus metas en la guerra espiritual? ¿Tú sabes cómo vencer a los demonios y los brujos y satanistas que pelean contra ti, contra tu ciudad, contra tu país? Tú necesitas la sabiduría y el entendimiento en la guerra espiritual. Cuando el conflicto es grande, tú necesitas que Dios te hable. Tú necesitas que Dios te dirija. Y a veces la respuesta de Dios puede tardar días, muchos días. Por eso no te tienes que rendir en la oración. Hay gente que con 10 minutos al día de oración ya quiere una respuesta de Dios. Nada, ninguna respuesta vas a tener. Los hombres que buscan respuesta con Dios oran muchas horas y aparte perseveran sin desmayar hasta obtener el conocimiento y la sabiduría para pelear su guerra espiritual. En el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 1 al 5, habían pasado un tiempo. Ahora Daniel estaba bajo el reinado de Ciro, siempre un rey persa. Y dice Daniel capítulo 10, versículo 1 al 5, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Mire qué poderoso. Fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. ¿Cómo era el conflicto? Grande. Pero él, Daniel, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y en el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Qué sorprendente lo que nos revela aquí. Pasa un tiempo y Daniel está bajo el mandato del rey persa Ciro. Siempre los israelitas estaban cautivos por el rey Ciro de Persia. Entonces, dice que en ese tiempo del rey Ciro, Daniel 10:1, le fue revelada una palabra a Daniel. En la guerra espiritual, y cuando el conflicto es grande, necesitas revelación. Muchas personas no se les revela que el conflicto que tienen es grande. Entiende, hermano amado. Muchas personas no entienden el tipo de conflicto que están viviendo. Muchas personas, por ejemplo, ya tienen un mes que sus ventas en la empresa han bajado. Es un ejemplo. Las ventas en la empresa han bajado y muchos no entienden que es una guerra en el mundo de las tinieblas y creen que es algo normal, que es una mala temporada, que es un problema económico, que es un problema de la economía del país. A mi esposa le bajaron las ventas. Mi esposa vende mercadería así por online. Es un pequeñito negocio que tiene mi esposa. Yo le dije, amor, esto es una guerra espiritual. Esto no es normal. Cuando uno es entendido, Dios me reveló, dice, esto es una guerra, le digo a mi esposa. Le digo a mi esposa, orá por tus clientes. Y cuando yo le dije a mi esposa eso, me dice, a mí Dios también me dijo, fíjate, me dice mi esposa, que orara por los clientes. Pero cuando tú no se te revela qué tipo de conflicto estás viviendo, tú crees que los problemas con tu matrimonio son normales. Tú crees que los problemas en tu hogar, en tu economía, en tus finanzas son normales, porque no entiendes, no conoces el conflicto, no se te ha revelado. Pero dice que la palabra fue revelada a Daniel, capítulo 10:1 de Daniel. Y la palabra era verdadera y el conflicto era grande. Daniel entendió que el conflicto en que estaba metido
Su pueblo era grande. Pero ¿qué pasó? Dice el versículo 1. Él comprendió la palabra. Gloria a Dios. Tú tienes que comprender este mensaje que te estoy dando en esta noche. Una hermana en la fe se enojó conmigo porque su esposo, murió de una enfermedad, de un cáncer. Pues pasaron los meses y yo le dije, quiero decirle que su esposo y usted fueron atacados fuertemente. Eso es lo que pasó. Y ella se enojó conmigo y me dijo esa persona cristiana que no le anduviera diciendo eso. ¿Qué significa eso? Se enojó más bien cuando yo le estaba revelando la guerra espiritual, dándole una palabra y no la comprendió. Algunos creen que esos problemas de diabetes, de cáncer, problemas renales, entre otros, son cosas normales. La mayoría de enfermedades son brujería o maldiciones generacionales por puertas que se abren. Pero Daniel él comprendió la palabra, dice el versículo 1, y tuvo inteligencia en la visión. Tú tienes que ser inteligente en lo que Dios te pone en sueños, en las visiones que Dios te da, en la palabra que Dios te da a tu espíritu. Tienes que tener inteligencia. Si no, no vas a vencer al diablo, los demonios, porque el diablo es un ser muy inteligente, entiéndelo. La Biblia dice que era el sello de la perfección. El diablo no es un tonto. Aunque es malo y perverso y tiene su sabiduría corrompida, es inteligente, es astuto y te puede hacer caer a ti y a tu familia. Tú tienes que ser inteligente. ¿Sabe qué significa la palabra demonio en hebreo? Ser inteligente. Si no lo sabías, ser inteligente, eso significa la palabra demonio. Búscalo. Versículo 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Qué dice el versículo 2 y el 3? Que Daniel se metió en 21 días de ayuno. ¿Por qué Daniel ayunó 21 días y no 3? ¿Por qué Daniel ayunó 21 días y no 7? Porque el conflicto era grande. Y para conflictos grandes tenemos que tener soluciones grandes. Pastor, estoy orando 20 minutos. Pues ora 2 horas, ora 3 horas. Necesitas orar porque el conflicto es grande. Y entiende, 21 días Daniel orando. Y la respuesta de Dios a Daniel se tardó 21 días. No se tardó 1 día ni 2 días. Porque muchos cristianos en 3 días ya quieren una respuesta en la guerra espiritual. Y no es así. A veces puede pasar hasta 1 mes o más. Pero tú no quitas el dedo del renglón en la guerra espiritual. No es que un día oras y otro día no. Tú eres perseverante, persistente. Eres una persona que no desmaya en la oración y el ayuno. Pues Daniel ayunó 21 días, no comió manjar delicado, ni carne ni vino, hasta que se cumplieron las 3 semanas, dice la Biblia. Versículo 4. Pero en el día 24 del mes primero, ya a los 21 días, estaba yo, dice el versículo 4, a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. ¿Quién era ese varón? Si tú lees todo el texto, el ángel Gabriel. Le vuelve a aparecer el ángel Gabriel, porque cuando tú ayunas y oras, los ángeles van a descender a pelear por ti. Cuando tú oras y ayunas, tienes compañía en la guerra espiritual. Dios manda legiones de ángeles a protegerte de satanistas, de brujos, de gente mala y perversa, de tus enemigos. Dios manda ángeles a ayudarte en tu sanidad. Mira, hermano amado, este mensaje es poderosísimo. Compártelo, por favor. Compártelo con la gente que puedas. Comenta, dale seguir a esta página, dale me gusta a la página. Descendió un ángel, el ángel Gabriel, vestido de lino y ceñido sus lomos con oro de Ufaz. Qué poderosa esta visión del profeta Daniel. Cuando tú oras y ayunas, vas a tener visiones. El cielo se te va a abrir. Vas a empezar a ver cosas que otros no ven.
vas a empezar a ver el mundo espiritual. Yo puedo ver cosas. Yo hace poco estaba orando y miraba un muñeco que me tenían en visión. Estaba orando y miraba un muñeco con alfileres, vudú, contra mí en estos días pasados. Y se me vino esa visión y dije yo, no, empecé a levantar esta maldición de vudú contra mi vida. Y así muchas visiones cuando estoy orando, empiezo a ver cosas y tú empiezas a sentir. Yo sé que para muchos es locura porque dice la Biblia que para el hombre natural las cosas del espíritu son locura, pues no la puede entender. La gente natural no puede entender las cosas del espíritu. Y hay muchos cristianos que viven en la carne y no pueden entender los misterios y se oponen y se ríen, se burlan de esta guerra espiritual, se burlan de los hombres que tenemos sueños y visiones porque ellos no entienden. Ahí mismo en Daniel capítulo 10, versículo 12 al 14, nos cuenta la Biblia qué es lo que sucede después que el ángel se le aparece al profeta Daniel. Daniel 10, del 12 al 13. Entonces me dijo el ángel, Daniel, no temas. Después de los 21 días de ayuno, el ángel le dice a Daniel, no temas, versículo 12, Daniel 10, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. He venido pues a hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. En ese momento estaba gobernando el rey Ciro de Persia. El rey Ciro gobernaba Persia, pero había un principado en los cielos que es el que controlaba al rey Ciro. Tu guerra no es contra tu alcalde, no es contra tu presidente. Tu guerra es contra principados. Contra el principado de tu ciudad, de tu nación, de tu pueblo, contra los gobernadores y huestes de maldad en tu barrio, en tu colonia. Esa es tu guerra. Pero tú estás durmiendo. Daniel, el ángel dice, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, porque aquí hay otra herramienta, humillación. Te estás humillando en la presencia de Dios para entender los misterios de la guerra espiritual, o te estás humillando delante de los hombres. Daniel se humilló en la presencia de su Dios y dice, fueron oídas tus palabras desde el primer día. Entonces, si desde el primer día Dios y los ángeles escucharon el clamor de Daniel, ¿por qué no descendieron por qué no vinieron a la tierra desde el primer día en que Daniel empezó a orar? Porque hubo un principado satánico que detuvo al ángel Gabriel en los cielos. Ahí está en la Biblia. Entonces, tú quieres las bendiciones de Dios y nunca vienen, porque como tú no oras, tus ángeles están siendo detenidos en el cielo. Los ángeles de Dios pueden ser detenidos por los ángeles del diablo. ¿Dónde está? En la Biblia, Daniel 10, 12 al 14. Desde el primer día fueron oídas tus palabras, versículo 12. Y a causa de tus palabras yo he venido, dice el ángel Gabriel. Yo he venido a causa de tus palabras. Son tus palabras las que mueven el mundo angelical. Son tus palabras en oración las que mueven los principados, los que mueven a los ángeles de Dios y derrotan tus principados. Son tus palabras. Entonces, lo que tú dices en oración es clave en la guerra espiritual. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Durante 21 días. Gabriel peleando con el principado satánico. Un principado es un ángel diabólico, fuerte, poderoso, peleando con Gabriel en los aires. Este ángel peleó con Gabriel 21 días. Claro, pastor, llevo 2 semanas orando por un milagro y no sucede. Ya no voy a orar. Tú no entiendes la guerra espiritual. Tus ángeles están siendo detenidos. Los ángeles que traen tu bendición están siendo detenidos.
pero si tú sigues orando vas a tener la victoria. Dice, mas el príncipe del reino de Persia, versículo 13, se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. En la guerra espiritual, entre más horas, más ángeles vienen a tu favor. Ahí está en la Biblia. Entonces vino Miguel, que es más poderoso que Gabriel, y le dijo a Gabriel, andate a darle el mensaje a Daniel, yo me quedo aquí con este principado. Y ahí quedaron peleando, ahí quedó peleando Miguel con el principado de Persia. ¿Dónde? En los aires, en la atmósfera, en el segundo cielo. Gloria a Dios. Pero dice Gabriel, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido, dice, para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. Versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces, la respuesta al conflicto que Daniel tenía vino a los 21 días. Pero Daniel fue inteligente, fue sabio, tuvo entendimiento en la visión y en las palabras. Daniel rogó a Dios, se humilló. Y Daniel en ese gran conflicto, porque Daniel se dio cuenta que el conflicto que estaba librando era grande. Y como el conflicto era grande, Daniel tomó medidas grandes para vencer. Pero tú quieres, con 5 minutos de oración, vencer ese cáncer, vencer esa enfermedad, vencer esa crisis económica en tu familia, vencer esa crisis económica en tu empresa, vencer esa rebeldía de tus hijos, con 5 minutos al día y orando de vez en cuando. Tú quieres vencer. Tú estás muy equivocado si eso te enseñaron en tu iglesia. Tú necesitas tomar medidas drásticas en la guerra espiritual, porque el conflicto es grande. Entonces, cuando el conflicto es grande, se necesita inteligencia, sabiduría, gracia, favor de Dios, conocimiento, humillarte, rogar a Dios. Se necesita oración, ayuno, silicio y ceniza para poder vencer las obras de las tinieblas. La confrontación es grande y si quieres vencer, tienes que actuar como un soldado. Tienes que actuar con agresividad en la guerra espiritual. No tienes que entrar en depresión. Levántate y pelea. Y levántate a la 1, 2 de la mañana. Ora por lo menos 2 horas en la madrugada. 3 horas para poder vencer. Ora durante el día si quieres. Pero en la madrugada es donde se teje la guerra espiritual. David dijo, Dios mío, de madrugada yo te buscaré. Jesús oraba toda la noche. Jesús oraba de madrugada. En las vigilias de la noche oraba Jesús. Los apóstoles también tenían ese concepto, que la madrugada es la hora donde la batalla es más fuerte. Te invito a que este video lo compartas y lo vuelvas a ver las veces que sea. Soy el pastor Marvin Escobar de la Iglesia Roca Eterna en Puerto Cortés, Honduras, Centroamérica. Ayúdanos, ora por nosotros, apoya este ministerio. Nosotros te amamos y estamos edificando miles y millones de vidas en el mundo entero. Dios te bendiga y Dios te prospere.